70 a 80 veces por minuto, a una presión constante. ¿Y qué sucede en determinados momentos, como por ejemplo el ejercicio, la ira, o algún evento emocional que pudiera alterar, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca y mi presión arterial? Lo primero que vamos a tratar de entender es qué es un potencial de acción. ¿Sí? Vamos a ir explicando. Y después sí, nos vamos a meter en la fisiología cardíaca propiamente dicha. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, se ve. Bien, bien, perfecto. Entonces yo voy a ir pasando. Voy a ir pasando para tener ordenado esta cuestión. Como decía, el tema del día de hoy es potencial de acción cardíaco. Perdón, ¿eh? Profe, ahí voy a silenciar a todos y lo voy a silenciar también, así que active el audio. Perfecto. Bien. Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. Potencial de acción cardíaco. El primer concepto que debo tener en claro, como decíamos la clase pasada, es que el corazón es una bomba que tiene 4 cavidades. Esas 4 cavidades se denominan aurículas y ventrículos. Esa bomba es llenada por un líquido llamado sangre, y por diferencia de presiones hay relación entre las cavidades, tanto auriculares como ventriculares. Y esas cavidades ventriculares son las que eyectan sangre del lado izquierdo a la arteria aorta y del lado derecho a la arteria pulmonar. Por eso dice, el corazón es una bomba que bombea sangre a todo el organismo en forma cíclica, ¿sí? En forma permanente, generando ciclos. Durante cada ciclo hay una contracción del corazón y una relajación. Hay una contracción y una relajación. ¿Qué va a suceder? Porque como vimos la clase pasada, el corazón tiene la capacidad fisiológica de generar su propio impulso eléctrico a través del sistema de conducción nerviosa llamado sistema cardionector o sistema de conducción nerviosa del corazón. Por eso dice, durante cada ciclo ocurre contracción y relajación, ocurre una secuencia de fenómenos eléctricos y mecánicos, ¿sí? Intervenidos por la física, básicamente, ante aumento de volumen, ante aumento de presión, para liberar a los grandes vasos. Seguimos. Bien. Función cardíaca. La contracción del corazón es coordinada por la excitación o excitabilidad eléctrica de las células cardíacas a partir del sistema cardionector y por un sistema de conducción especializada, ¿sí? El sistema cardionector. Ahora vamos a ver qué sucede en el primer punto, esto de la excitabilidad eléctrica de las células cardíacas. La excitabilidad eléctrica va a tener dos grandes momentos: la despolarización
y la repolarización de cada una de mis células cardíacas. ¿Para qué? Para que el corazón se contraiga, el corazón se relaje. El corazón se contraiga y el corazón se relaje. Estos mecanismos están dados básicamente por estimulación nerviosa del músculo esquelético, despolarizaciones de célula a célula entre las células cardíacas y mecanismos espontáneos intracelulares. Recuerden que el sistema de conducción nerviosa del corazón tiene células especializadas que voy a denominar células marcapasos que van a marcar el paso de ese bombeo cardíaco. Las células cardíacas deben su excitabilidad eléctrica a canales de la membrana plasmática de esas células cardíacas que son sensibles a voltaje y son selectivas para básicamente 3 iones, 3 sustancias que van a permitir que esa... Desactivamos, Evelyn, otra vez. Ahí está, profe, actívese. Gracias. Márqueme a las 7. Como decía, las células cardíacas van a tener la capacidad fisiológica de excitarse. En la membrana plasmática van a tener canales que van a ser sensibles al cambio eléctrico, por eso hablo de voltaje, y que va a ser selectiva para básicamente 3 iones. El sodio, Na, el potasio, K+, y el calcio. El sodio, el potasio y el calcio. Acá hay una figura esquemática de qué es lo que sucede, con los canales de calcio, con los canales de sodio y con los canales de cloro, ¿sí? Fíjense, la diferencia de voltaje, esto es el extracelular, afuera de la célula, esto es el intracelular, adentro de la célula. Esto es el extra, adentro de la célula, afuera de la célula, y esto es el intra. Fíjense la diferencia de voltaje. El potasio afuera de la célula son milikilovoltios, 4, y de hacia adentro 140. El sodio 150 y adentro 12. El cloro 120 y adentro de la célula 4. Potencial de acción. ¿A qué denomino potencial de acción de la célula cardíaca? ¿A qué denomino potencial de acción de la célula cardíaca? La despolarización local de la membrana, es decir, de la célula cardíaca, ocasiona la activación de canales iónicos que vimos van a ser dependientes de voltaje, o sea, de cambios de electricidad a un lado y al otro lado de la membrana, de 3 sustancias: el sodio, el potasio y el calcio. Hacia el interior celular, hay que recordar, los componentes de la célula, se va a despolarizar primero la membrana de una organela celular que se denomina retículo sarcoplásmico. Una organela que se denomina retículo sarcoplásmico. Bueno, esa membrana se va a despolarizar y va a poner en juego el intercambio de otros iones a un lado y al otro lado de la membrana plasmática de la célula cardíaca. La despolarización de la membrana sarcoplásmica durante el potencial de acción da como resultado la entrada de calcio extracelular y de los reservorios intracelulares. El calcio es el ion responsable, junto al sodio y al potasio, pero principalmente el calcio, es el ion responsable de la contracción muscular
del corazón. Recordar la clase anterior, que el corazón tenía 3 capas. La capa más externa, el pericardio, la capa muscular, el miocardio, y la capa interna, que era el endocardio. Bueno, esa capa muscular va a tener la capacidad de contraerse a partir de la intervención a nivel de cada célula muscular del calcio. El calcio que va a ingresar a la célula muscular cardíaca o célula miocárdica, y los reservorios intracelulares que tienen, nuestras células miocárdicas cardíacas. Bien, las principales reguladores de la entrada del calcio a través de la membrana de la célula miocárdica son unos canales que se denominan tipo L, y los receptores del sistema nervioso autónomo, que van a regular, ¿sí? Esto lo digo como título, lo vamos a ver en detalle más adelante, van a regular la entrada y salida de ese calcio. Estos canales están formados por proteínas. Que permiten del medio externo, del extracelular, el ingreso al intracelular. Bien, ¿qué pasa con la contracción sistólica? El calcio va a interactuar con una proteína que se llama tropomiosina para que otra proteína llamada actina y otra proteína llamada miosina se empalmen y den como resultado la contracción cardíaca sistólica. Ahora vamos a ver en la segunda parte de la clase el ciclo cardíaco. Me adelanto, el ciclo cardíaco tiene 2 momentos, la sístole y la diástole. Para que esa contracción cardíaca sistólica se provoque, hay liberación de calcio hacia el interior de las células miocárdicas que activan la interacción de estas 3 proteínas, que son la tropomiosina, la actina y la miosina. Cuando esa fibra muscular cardíaca, formada por muchas células, se contrae, es porque ha intervenido desde un punto de vista intracelular el calcio. La relajación se presenta cuando el calcio es llevado de nuevo al retículo sarcoplásmico de esa célula miocárdica por medio de una bomba calcio-ATPasa, y cuando es vuelto a liberar hacia afuera de la célula, es decir, hacia el líquido extracelular. Y acá dice la filmina, dice, el calcio es removido del espacio intracelular por medio de un intercambiador o bomba sodio-calcio. Saco calcio de la célula e ingreso mínimas cantidades de sodio, ¿sí? Y también vuelve al interior del retículo sarcoplásmico de la célula miocárdica, porque hay una bomba ATPasa calcio dependiente que me le va a permitir el ingreso al interior. Bien. ¿Cuáles son las características electrofisiológicas del corazón? Básicamente dice, puedo medir el potencial de la membrana de la célula miocárdica, ¿sí? De la célula miocárdica, perdón. De la célula miocárdica, les pido perdón, conectados a un aparato que se llama potenciómetro, que me va a registrar la actividad eléctrica a un lado y al otro lado de la célula. Si va a tener conectividad o función eléctrica positiva, o voltaje positivo o voltaje negativo. Digo, esto se puede medir, lo cuento para que tengan en claro esta cuestión. Básicamente esto se mide ante la posibilidad de necesidad de un paciente de colocación de un marcapaso. Potencial de acción del músculo cardíaco, ¿sí? Acá tengo ejemplificado una curva típica del potencial de acción cardíaco
en donde podemos observar las diferentes fases de este. Tengo fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Qué mido? ¿Sí? Mido el potencial eléctrico de la membrana plasmática de la célula miocárdica y el tiempo en que esa célula se contrae y se relaja. El potencial eléctrico, ¿sí? El cambio de voltaje de esa membrana plasmática de la célula miocárdica y en qué tiempo lo hace. A eso denomino velocidad de conducción nerviosa de la célula miocárdica. A eso denomino velocidad de conducción nerviosa de la célula miocárdica. Las fibras auriculares y ventriculares, ¿sí?, cumplen este escenario entre 0,3 a 0,3, perdón, entre 0,3 a 0,5 metros por segundo. Mientras que las fibras de Purkinje, recuerden, el sistema cardionector se dividía en dos fascículos, uno de ellos fascículos eran la fibra de Purkinje, tiene una velocidad de conducción de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. ¿Cuánto dura la contracción auricular? 0,2 segundos. ¿Cuánto dura la contracción ventricular? 0,3 segundos. Lo que me da como resultado la duración total del potencial de acción. Lo que me da como resultado la duración total del potencial de acción. Bien. La fase 1 se produce cuando el potencial de la membrana de la célula miocárdica alcanza un umbral que va a desencadenar, ¿sí?, la despolarización rápida. Esta célula va a tener un voltaje de menos 60 milivoltios, a partir del cual la corriente de entrada de sodio, a través de los canales de sodio dependientes de voltaje, comienza con intensidad para originar este proceso que se denomina despolarización rápida o respuesta todo o nada. ¿Sí? La fase 1 es la repolarización inicial. Tendrá lugar cuando la corriente de sodio es inactivada. Se puede producir una corriente transitoria de potasio debido a la apertura de canales de potasio especiales. La fase 2 de meseta, dice, se debe a una corriente de entrada de calcio. En este sentido, hay que tener en cuenta que la entrada de calcio se lleva a cabo al mismo tiempo que la apertura de los canales de potasio, durante la repolarización inicial, ocurriendo con un retraso en la repolarización que me genera este escenario de meseta que yo mostré en dos filminas anteriores. La entrada del calcio a través de los canales de calcio de larga duración se abren cuando el potencial de membrana se despolariza a menos 40. Tengo que cambiar el voltaje de la membrana de la célula miocárdica para el intercambio de iones. Y repito, son 3 los iones: el sodio, el potasio y el calcio, que provocan esta fase de meseta, prolongando la duración del potencial de acción. La fase 3 de repolarización, dice, aparece cuando la corriente de calcio se detiene y se activa la salida compensatoria de potasio. Esto se ve potenciado por otra corriente de potasio activada por altas concentraciones del calcio intracelular. Fíjense que estoy hablando de los 3 iones. No he incorporado ninguna otra figura iónica, ninguna otra sustancia iónica para este escenario del potencial de acción. Fase 4, despolarización rápida. Se caracteriza por la despolarización progresiva durante la sístole. Ahora vamos a ver esta cuestión. De manera cotidiana se observa solamente actividad de marcapasos en el tejido nodal y en el de conducción. El tejido nodal era, recordando la anatomía del sistema de conducción nerviosa,
Había un primer nódulo que se llamaba seno auricular o atrio ventricular, que era donde se generaba el impulso nervioso del corazón. Y el sistema de conducción era la conexión que tenía con un segundo nodo denominado aurículo ventricular, que daba dos ramas, que eran la fibra de Purkinje y la fibra arqueada. Bien, ¿cuáles son las características electrofisiológicas del corazón? ¿Y cuáles son las características que diferencian al corazón de otros tejidos? Uno, la actividad de marcapasos, de poder generar mi propio impulso eléctrico y marcar el ritmo cardíaco. Ese ritmo cardíaco va a estar regulado a nivel central, pero digo, quien va a generar el propio impulso eléctrico cardíaco va a ser el corazón. Eso es la actividad marcapasos. Otra característica puntual que tiene el corazón en relación a su potencial es la ausencia de una corriente rápida de sodio en los nódulos o nodos auriculoventriculares y sinoauriculares. El otro escenario importante como característica diferencial es el prolongado potencial de acción, ya sea en meseta y en periodo refractario, y la entrada de calcio durante la meseta que vimos en la figura del potencial de acción. Existen dos tipos de potencial de acción en el corazón. Las que están dadas para las células marcapaso, respuesta lenta debido a la baja velocidad de la despolarización, y las encuentro en los nodos, en las células de los nodos sinusal y auriculoventricular, y lo que voy a denominar células no marcapasos. Ahí sí tengo la respuesta rápida debido a su alta velocidad y se localizan en todo el corazón menos en las células marcapasos. Una genera el impulso eléctrico y las otras la contracción y relajación de ese corazón. ¿Cuáles son los tres iones que van a mediar esa contracción y relajación? El sodio, el potasio y el calcio. Bien. Ambos tipos de potenciales de acción en el corazón difieren, ¿sí?, considerablemente de otros dos escenarios de potenciales que vamos a ver, que son el potencial de acción de la célula muscular, no miocárdica, o sea, no la del corazón, y cuando veamos en la segunda parte de la cursada el potencial de acción de la célula nerviosa. Una de las principales diferencias que tiene este potencial de acción cardíaco es la duración. En una neurona es de 1 milisegundo. En una célula de músculo esquelético de 2 a 4 milisegundos, ¿sí? Y en el corazón es de 200 a 400 milisegundos. De 200 a 400 milisegundos. Bien, vamos a dejar de compartir. Y yo no sé, Evelyn, si falta, ¿cuánto falta para el primer corte? No, todavía falta y 40 va a cortar ahora. Y Así 40 que, va a cortar, o sea, tengo 13 minutos para dar la introducción a la fisiología. sí, yo le aviso. Gracias, muy bien. Una vez ordenado este escenario, esto nos permite entender por qué se contrae y por qué se relaja el corazón. ¿Por qué se contrae y por qué se relaja el corazón? Cada una de las células, vimos, había célula marcapaso y célula no marcapaso. Ahora, eso me marca el ritmo cardíaco mediante un ciclo, que es lo que vamos a ver ahora. Vimos la expresión, ¿cómo decirlo? Vimos la expresión molecular de esta actividad de contracción y relajación que tiene el corazón. ¿Y cuáles son las moléculas intervinientes? Repaso: sodio, potasio y calcio. Sodio, potasio y calcio.
vamos a ver que eso es a un ritmo constante, ¿sí? Y a una presión constante. Recordando la anatomía de que esta bomba de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, recibe un volumen líquido, que se llama sangre, que pasa de las aurículas a los ventrículos para luego ser eyectada a 2 grandes vasos arteriales. Es recolectada por vasos venosos, en el caso de la bomba derecha por las venas pulmonares, en el caso de la bomba izquierda por la vena cava inferior y superior, y es eyectada por 2 arterias, de la bomba izquierda la arteria aorta y de la bomba derecha la arteria pulmonar. Dicho esto, vamos a tratar de empezar a comprender esta cuestión de la fisiología cardíaca en cada una de las funciones. Un minuto, acá está. Perdón. Un minuto, estoy llegando, así pongo bien. Ahí estoy llegando. Ahí voy a compartir. Ahí tengo. Bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué hablé yo estos primeros 20 minutos? Hablé de la ultraestructura cardíaca. ¿Sí? Cada fibra muscular va a formar el músculo cardíaco o miocardio. El músculo cardíaco o miocardio. A nivel celular, el corazón está formado por tejido muscular. Algunos autores lo llaman, como el Miller, cardiomiocitos. ¿Sí? Yo prefiero llamarlo célula miocárdica, célula muscular miocárdica. Tejido de conducción. El tejido de conducción eran las células marcapaso del nodo sinusal. Profe, Y del ahí nodo... se va a cortar, entramos con el de vuelta. Bien, perfecto. Pero a mí me marca 5 minutos, ¿eh? Sí, yo no llego a ver acá porque A mí me puso arriba. me quedan 5 minutos. Yo voy a cortar cuando me quede menos de un minuto. A ver, Sí, ahí está, 5. 5:40, sí, perdón. Ahí estamos, perfecto, perfecto. Bien, muy bien. Entonces decía que a nivel celular el corazón está constituido por un tejido muscular que forman las células miocárdicas, un tejido de conducción, que era el tejido que va a generar ese impulso nervioso, con expresión del nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular, el fascículo arqueado y las fibras de Purkinje, y un tejido conectivo, ¿sí?, extracelular. La miofibrilla muscular cardíaca está formada por las células miocárdicas y tejido conectivo. Estas son miofibrillas, ¿sí? Cada uno de esos puntitos forma miofibrillas. Muchas miofibrillas forman una fibra muscular cardíaca. Vamos de nuevo. Muchas miofibrillas forman una fibra muscular cardíaca, y el conjunto de las fibras musculares cardíacas, el músculo cardíaco. Acá veo, ¿sí?, lo que yo conté, cómo a partir de la contracción de cada una de estas miofibrillas
formando fibras musculares, y esas fibras musculares formando el músculo cardíaco en su conjunto, se produce el potencial de acción. Lo que está representado en esta imagen, que está en cualquiera de los libros de fisiología, es esto que yo hablé los primeros 20 minutos, el potencial de acción cardíaca. Bien, acá vuelvo a lo mismo. La unidad contráctil del músculo cardíaco se va a llamar sarcómero. Y ese sarcómero es el que es intervenido en la contracción por el ingreso del calcio a la célula miocárdica, activando la contracción y relajación, habíamos dicho, de 3 proteínas, la actina y la miosina. Acá está nombrando a una que se llama titina, que en realidad son proteínas reguladoras para que se contraiga lo que se tenga que contraer y para que se relaje lo que se tenga que relajar. Ahora vamos a ver a mitad de la clase que cuando esto no sucede, el corazón pierde ritmo, o en más o en menos. Pierde ritmo en más o en menos. Acá grafica esto que yo decía, digamos, cuántos milivoltios necesito para que se provoque el potencial de acción y en qué tiempo. Tratado de Guyton, Fisiología Médica. ¿Qué, digamos, cambio necesito de electricidad para que se excite esa célula miocárdica? Entonces tengo el potencial de acción. Estas son células marcapaso y estas son las células miocárdicas ventriculares. ¿Sí? Bien, esto es en milivoltios y esto es el tiempo que va a durar. Lo primero que voy a definir es qué es el ciclo cardíaco. Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Y se inicia por la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal. Vamos de nuevo, son fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente y se genera espontáneamente porque en las células del nodo sinusal, el que genera el impulso eléctrico del corazón, se provoca el potencial de acción que vimos durante los primeros 20 minutos. La entrada de sodio, la inactivación de la entrada de sodio, la liberación de potasio intracelular y del extracelular y la compensación del potasio. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación denominado diástole, seguido de un periodo de contracción denominado sístole. Corto acá para entrar de nuevo con la misma dirección. Bueno, salimos, ingresamos.